Lo que comenzó como una escapada romántica pronto se convirtió en una pesadilla de la que nunca podré escapar. En medio de la belleza natural del bosque, descubrimos restos de un antiguo ritual maldito, y aunque ignoramos las señales de peligro, nuestra curiosidad nos llevó a interrumpirlo sin saber las consecuencias que acarrearía. Lo que sucedió a partir de entonces es una experiencia que me dejó marcada para siempre. Esta es mi historia, narrada desde lo más profundo de mis recuerdos llenos de miedo y desesperación. Una advertencia para aquellos que se aventuren en lo desconocido sin temor a las consecuencias. Desde el momento en que decidimos celebrar mi cumpleaños en el bosque, una inquietud se instaló en lo más profundo de mi ser. La idea de pasar tiempo en medio de la naturaleza siempre me había atraído, pero algo en la elección de aquel bosque remoto para nuestra excursión despertaba un ligero temor en mí. Sin embargo, mi novio Daniel estaba emocionado por la idea, y su entusiasmo logró aplacar mis dudas momentáneamente. El día de nuestra partida llegó, y mientras conducíamos hacia el bosque, el paisaje cambiaba gradualmente, volviéndose más oscuro y densamente arbolado. A medida que nos adentrábamos en el camino sinuoso que conducía al corazón del bosque, una sensación de inquietud se apoderaba de mí, como si estuviéramos cruzando una frontera invisible hacia lo desconocido. Al llegar al lugar donde acamparíamos, mis ojos se posaron en los restos de lo que parecía ser un antiguo ritual. Marcas en el suelo, piedras dispuestas en círculos y extrañas inscripciones grabadas en los árboles creaban una atmósfera ominosa a nuestro alrededor. A pesar de mis instintos que me instaban a dar media vuelta y alejarnos de allí lo más rápido posible, Daniel parecía fascinado por el descubrimiento y decidió explorar más a fondo. La tarde caía lentamente sobre el bosque mientras montábamos nuestro campamento. Daniel se mostraba despreocupado, pero yo no podía apartar mi mirada de los restos del ritual. Cada vez que me alejaba de nuestro campamento, una sensación de malestar se apoderaba de mí, como si estuviera siendo observada por algo invisible entre los árboles. Durante la cena, el ambiente se volvió tenso. Los sonidos de la noche, los susurros del viento entre las ramas y los crujidos de las hojas secas bajo nuestros pies parecían susurrar palabras de advertencia que ninguno de nosotros quería reconocer. A pesar de mi creciente ansiedad, Daniel intentaba tranquilizarme, asegurándome que todo estaría bien y que estábamos a salvo. Sin embargo, mientras nos preparábamos para ir a dormir, un escalofrío recorrió mi espalda cuando escuché un susurro inquietante que parecía emanar de las sombras del bosque. Me aferré a Daniel, buscando consuelo en su presencia, pero incluso él parecía afectado por la atmósfera opresiva que nos rodeaba. Cerramos la tienda de campaña, pero el sueño no llegaba. Mis pensamientos vagaban entre los restos del ritual y las sombras que danzaban en la oscuridad fuera de nuestra tienda. Cada vez que cerraba los ojos, una sensación de peligro inminente me invadía, como si algo terrible estuviera a punto de ocurrir. Finalmente, el agotamiento me venció, y me sumí en un sueño intranquilo y plagado de pesadillas. El bosque parecía cobrar vida en la oscuridad de la noche, susurros siniestros llenaban mis oídos y sombras acechaban en los rincones de mis sueños. Así terminó nuestra primera noche en el bosque de los susurros oscuros, una noche que solo sería el preludio de los terrores que nos esperaban en las profundidades de aquel lugar maldito. Desperté con el corazón latiendo desbocado, empapada en sudor frío. La sensación de malestar que me había acompañado desde nuestra llegada al bosque se intensificaba con cada hora que pasaba. Daniel aún dormía a mi lado, pero su rostro reflejaba una profunda preocupación incluso en el sueño. El aire dentro de la tienda de campaña se sentía cargado, como si estuviera impregnado de una energía oscura que no podía disiparse. Salí de la tienda en busca de un poco de aire fresco, pero el paisaje a mi alrededor solo parecía confirmar mis peores temores. La luz del amanecer apenas filtraba entre las densas copas de los árboles, creando sombras que se retorcían y se contorsionaban con cada ráfaga de viento. Los restos del ritual seguían allí, como una presencia ominosa que acechaba en los rincones más oscuros del bosque. Durante el desayuno, Daniel y yo apenas hablamos. La tensión en el aire era palpable, y cada sonido que llegaba desde el exterior parecía resonar con un eco ominoso en el silencio que nos rodeaba. Mis manos temblaban mientras intentaba sostener mi taza de café y sentía la mirada invisible de algo que nos observaba desde las sombras del bosque. Decidimos explorar los alrededores en un intento de disipar la atmósfera opresiva que se cernía sobre nosotros.
pero cada paso que dábamos nos llevaba más profundamente hacia el corazón del bosque, y la sensación de estar siendo observados se intensificaba con cada momento que pasaba. Daniel parecía determinado a encontrar una explicación lógica para todo lo que estaba ocurriendo, pero yo sabía en lo más profundo de mi ser que estábamos enfrentando algo que trascendía la razón humana. Durante la tarde nos aventuramos más lejos de nuestro campamento en busca de algún rastro de civilización, pero cuanto más nos adentrábamos en el bosque, más perturbadoras se volvían las señales que encontrábamos. Huellas en el suelo que parecían conducir a ninguna parte, árboles retorcidos en formas grotescas y extrañas inscripciones talladas en la corteza de los árboles que parecían susurrar palabras de un idioma olvidado. El sol comenzaba a ponerse en el horizonte cuando decidimos regresar a nuestro campamento, pero el bosque parecía tener otros planes para nosotros. El camino que habíamos seguido para llegar allí había desaparecido, y nos encontramos atrapados en un laberinto de árboles retorcidos que se cerraban a nuestro alrededor como garras hambrientas. La noche cayó rápidamente sobre el bosque, y con ella llegaron los sonidos inquietantes que habían acosado nuestras noches desde nuestra llegada. Susurros que parecían emanar de las sombras mismas, risas siniestras que se desvanecían en el aire antes de que pudiéramos ubicar su origen. Daniel intentaba ocultar su creciente ansiedad, pero yo podía ver el miedo reflejado en sus ojos cada vez que miraba hacia el oscuro abismo que se extendía más allá de nuestro campamento. Nos metimos en nuestra tienda de campaña, buscando refugio en su seguridad aparente, pero incluso allí el terror nos acechaba. Los sonidos de la noche se intensificaron, los susurros se convirtieron en murmullos amenazadores y las sombras parecían cobrar vida en las paredes de nuestra tienda. Daniel y yo nos acurrucamos juntos, tratando de encontrar consuelo en la presencia del otro mientras esperábamos el amanecer que parecía negarse a llegar. Así terminó nuestra segunda noche en el bosque de los susurros oscuros, una noche marcada por señales inquietantes que anunciaban los terrores que nos esperaban en las profundidades de aquel lugar maldito. La oscuridad del bosque se cerraba sobre nosotros como un manto ominoso, y con ella llegaban los terrores que habían estado acechando en las sombras desde nuestra llegada. Cada sonido, cada movimiento, parecía cargado de una energía oscura que se filtraba en nuestros huesos y helaba la sangre en nuestras venas. Daniel y yo nos aferrábamos el uno al otro en la oscuridad de la tienda de campaña, tratando desesperadamente de encontrar algún resquicio de seguridad en medio del caos que nos rodeaba. Los susurros siniestros llenaban el aire, entremezclados con el susurro del viento entre las hojas y el crujido de las ramas bajo nuestros pies. Cada vez que cerraba los ojos, una sensación de peligro inminente me invadía, como si algo terrible estuviera a punto de ocurrir. Durante la noche, el bosque cobraba vida con una energía malévola que parecía emanar de los restos del antiguo ritual. Sombras se retorcían y danzaban en la oscuridad, tomando formas grotescas y siniestras que parecían arrancadas de las pesadillas más profundas de nuestra imaginación. Los árboles susurraban secretos antiguos en un idioma olvidado, y el viento traía consigo un aroma a podredumbre y muerte que se filtraba en nuestros pulmones y nos hacía temblar de terror. Daniel estaba al borde del colapso. Sus ojos brillaban con un brillo febril mientras luchaba por mantener la cordura en medio del caos que lo rodeaba. Yo intentaba ser fuerte por los dos, pero la sensación de desesperación que me invadía parecía crecer con cada momento que pasaba. El tiempo parecía distorsionarse en el bosque, las horas se estiraban y contraían de manera inexplicable, y nunca estábamos seguros de si era de día o de noche. Los sucesos inexplicables se multiplicaban a nuestro alrededor. Objetos desaparecían misteriosamente y reaparecían en lugares extraños, como si el bosque estuviera jugando con nosotros. Daniel comenzó a mostrar signos de paranoia. Sus ojos se movían de un lado a otro en busca de peligros invisibles, y su voz adquiría un tono frenético cuando intentaba explicar lo inexplicable. Una noche, mientras nos acurrucábamos juntos en la tienda de campaña, una sombra oscura se deslizó silenciosamente entre los árboles, su forma apenas visible en la oscuridad. Daniel se puso rígido a mi lado, su aliento se volvió entrecortado mientras seguía la trayectoria de la sombra con los ojos llenos de terror. No podía ver lo que había allí afuera, pero podía sentir su presencia, acechando en las sombras y esperando su momento para atacar. El miedo se apoderó de nosotros en ese momento, envolviéndonos en sus garras heladas y sofocantes. Nos aferramos el uno al otro con fuerza, sabiendo que éramos los únicos que teníamos en ese mundo oscuro y hostil.
y mientras esperábamos el amanecer que parecía negarse a llegar, una sensación de desesperación se apoderó de mí, la certeza de que estábamos atrapados en un ciclo interminable de terror y sufrimiento en el bosque de los susurros oscuros. La opresión en el bosque se volvía cada vez más insoportable, como si las sombras mismas conspiraran en nuestra contra. Daniel y yo sabíamos que teníamos que escapar de ese lugar maldito, pero el bosque parecía haberse cerrado a nuestro alrededor, bloqueando cualquier salida. Decidimos intentar regresar al automóvil, la única esperanza que teníamos de abandonar aquel bosque oscuro y retorcido. Pero cada paso que dábamos parecía llevarnos más profundamente en la red de senderos confusos y enmarañados que se extendían por el bosque, como si el mismo bosque estuviera conspirando para mantenernos atrapados en su interior. El tiempo parecía distorsionarse en el bosque. Las horas se estiraban y contraían de manera inexplicable, y nunca estábamos seguros de si era de día o de noche. Los sonidos inquietantes que habían acosado nuestras noches desde nuestra llegada se intensificaban con cada momento que pasaba. Susurros siniestros llenaban el aire y sombras acechaban en los rincones oscuros del bosque. Daniel y yo nos aferrábamos el uno al otro mientras intentábamos encontrar una salida en medio del laberinto de árboles retorcidos y senderos que se bifurcaban en todas direcciones. El miedo se había convertido en nuestro compañero constante, una presencia palpable que se filtraba en nuestros huesos y nos dejaba temblando de terror. Durante horas avanzamos a través del bosque, cada paso nos acercaba más a la desesperación. Los susurros siniestros parecían crecer en intensidad, sus voces se entrelazaban en un coro de terror que resonaba en nuestros oídos y hacía temblar nuestras almas. Daniel y yo nos movíamos en un estado de trance, nuestros ojos fijos en el horizonte en busca de algún signo de esperanza. Finalmente, encontramos lo que parecía ser el camino de regreso a nuestro automóvil. Nuestros corazones latían con fuerza en nuestros pechos mientras nos adentrábamos en el camino. La esperanza renovada brillaba en nuestros ojos mientras imaginábamos el alivio que sentiríamos al escapar de aquel lugar maldito. Pero el bosque no nos dejaría ir tan fácilmente. El camino parecía estirarse interminablemente ante nosotros, como si estuviéramos atrapados en un ciclo sin fin de senderos y caminos que se retorcían y se contorsionaban a nuestro alrededor. Cada vez que creíamos estar cerca de la salida, el bosque parecía cambiar su forma, llevándonos de regreso al punto de partida una y otra vez. La desesperación se apoderó de nosotros mientras nos movíamos por el laberinto del bosque, nuestros cuerpos agotados y nuestras mentes atormentadas por el terror que nos rodeaba. Daniel y yo nos aferrábamos el uno al otro mientras luchábamos por encontrar una salida en medio del caos que nos rodeaba, sabiendo que nuestra única esperanza de escapar era encontrar la salida antes de que fuera demasiado tarde. La noche se cernía sobre nosotros en el bosque, su oscuridad envolviéndonos como un manto gélido que parecía sofocar cualquier esperanza de escape. Daniel y yo habíamos estado vagando durante horas, atrapados en el laberinto retorcido de senderos que se extendían por el bosque como venas oscuras que pulsan con una energía siniestra. El susurro del viento entre las hojas parecía llevar consigo un eco de lamentos y maldiciones, y las sombras se retorcían y danzaban en la oscuridad como criaturas hambrientas que acechaban en los rincones más oscuros del bosque. Daniel y yo nos aferrábamos el uno al otro mientras avanzábamos, nuestros cuerpos agotados y nuestras mentes atormentadas por el terror que nos rodeaba. Cada vez que creíamos estar cerca de la salida, el bosque cambiaba su forma, llevándonos de regreso al punto de partida una y otra vez. La desesperación se apoderaba de nosotros mientras luchábamos por encontrar una salida en medio del caos que nos rodeaba, sabiendo que nuestra única esperanza de escapar era encontrar la salida antes de que fuera demasiado tarde. Pero el bosque tenía otros planes para nosotros. Cada paso que dábamos parecía llevarnos más profundamente en su corazón oscuro y retorcido, como si estuviéramos siendo arrastrados hacia un destino desconocido por una fuerza invisible que se burlaba de nuestros esfuerzos por escapar. Fue entonces cuando empezaron a suceder cosas extrañas a nuestro alrededor. Daniel comenzó a mostrar signos de paranoia, sus ojos se volvieron salvajes y febriles, mientras luchaba por mantener la cordura en medio del caos que nos rodeaba. Las alucinaciones lo acosaban, sombras oscuras que se retorcían y danzaban a su alrededor mientras susurros siniestros llenaban el aire. Yo intentaba ser fuerte por los dos, pero la sensación de desesperación que me invadía parecía crecer con cada momento que pasaba.
Sabía que estábamos enfrentando algo que trascendía la razón humana, algo antiguo y malévolo que había sido despertado por nuestra presencia en el bosque. Daniel se volvió cada vez más distante, sus ojos perdieron su brillo habitual, y su voz adquirió un tono hueco y sin vida. Intentaba hablar con él, intentaba sacarlo de las sombras en las que estaba atrapado, pero era como si estuviera hablando con un extraño que no podía ver ni entender. Fue entonces cuando comprendí la horrible verdad. El rito maldito que habíamos interrumpido estaba cobrando su precio, y Daniel era su víctima principal. Habíamos perturbado algo antiguo y maligno en el bosque, y ahora estábamos pagando el precio de nuestra arrogancia. La noche se cerraba sobre nosotros, su oscuridad envolviéndonos como un sudario frío. Daniel y yo nos aferrábamos el uno al otro mientras luchábamos por encontrar una salida en medio del caos que nos rodeaba, sabiendo que el terror que nos aguardaba en las profundidades del bosque estaba lejos de haber terminado. La oscuridad del bosque parecía cerrarse sobre nosotros como un ataúd, su manto oscuro envolviéndonos en un abrazo gélido que parecía sofocar cualquier esperanza de escapar. Daniel y yo nos aferrábamos el uno al otro, nuestros cuerpos agotados y nuestras mentes atormentadas por el terror que nos rodeaba. Las alucinaciones de Daniel se volvieron más intensas, sombras oscuras que se retorcían y danzaban a su alrededor, mientras susurros siniestros llenaban el aire. Intentaba mantenerlo cuerdo, intentaba sacarlo de las sombras en las que estaba atrapado, pero era como si estuviera hablando con un extraño que no podía ver ni entender. La noche parecía extenderse hacia la eternidad, su oscuridad envolviéndonos en un abrazo helado que parecía devorar cualquier esperanza de escapar. Daniel y yo nos movíamos a través del bosque como sombras perdidas, nuestros pasos resonando en el silencio sepulcral mientras luchábamos por encontrar una salida en medio del caos que nos rodeaba. Fue entonces cuando sucedió. Daniel se detuvo de repente, su rostro pálido y sin vida mientras se quedaba mirando fijamente hacia el bosque. Seguí su mirada, mi corazón latiendo desbocado en mi pecho mientras miraba lo que había más allá de los árboles. Una figura oscura se erguía en la oscuridad, su presencia emanando una energía oscura y maligna que me helaba hasta los huesos. Sabía que era el responsable de todo lo que había sucedido en el bosque, el ser antiguo y malévolo que había sido despertado por nuestra presencia en su territorio. Daniel comenzó a moverse hacia la figura, sus ojos vidriosos y sin vida mientras avanzaba con determinación hacia su destino. Intenté detenerlo, intenté sacarlo de las garras del ser oscuro que nos acechaba, pero era como si estuviera atrapado en un trance del que no podía escapar. La figura oscura se acercó a Daniel, sus ojos brillando con un brillo febril, mientras extendía una mano esquelética hacia él. Un grito escapó de mis labios mientras intentaba correr hacia él, mi corazón lleno de terror mientras luchaba por salvarlo de su destino inevitable. Pero era demasiado tarde. La figura oscura envolvió a Daniel en sus brazos, su presencia oscura y maligna envolviéndolo como una niebla espesa que lo devoraba desde adentro. Grité de terror mientras veía impotente cómo mi amado desaparecía ante mis ojos, su cuerpo convirtiéndose en sombras que se desvanecían en la oscuridad del bosque. Quedé paralizada por el horror, mis ojos llenos de lágrimas mientras miraba el lugar donde había estado Daniel. Sabía que nunca volvería a verlo, que había sido consumido por el ser oscuro que nos acechaba en el bosque. Con el corazón lleno de dolor y desesperación, me di la vuelta y corrí hacia la oscuridad del bosque, dejando atrás el lugar donde había perdido a mi amado para siempre. Sabía que nunca olvidaría lo que había visto esa noche, que el terror que había experimentado en el bosque de los susurros oscuros me perseguiría hasta el fin de mis días.